La reforma del sector salud incluye la discusión sobre múltiples aspectos relacionados con la atención médica en la República Dominicana, y también incluye otros aspectos relacionados con los intereses económicos, relacionados con la calidad de atención, la participación del Estado, los profesionales de la salud en particular, el gremio y también las especialidades que hemos tenido en República Dominicana, una ley de seguridad social, por ejemplo, que ha establecido un sistema de atención para los asegurados, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, en donde hay una puerta de entrada. Esa puerta de entrada fue invisibilizada, particularmente por la oposición del Colegio Médico Dominicano y también por la oposición de las clínicas privadas y las especialidades. Tenemos hoy la presencia del doctor Wilson Roa Familia, que es vicepresidente del Colegio Médico de la República Dominicana, la organización más antigua y además más fuerte, más potente, que acaba de firmar un acuerdo con el gobierno luego de amplias jornadas de lucha y de discusiones sobre la labor de los profesionales de la salud. Muchas gracias, doctor. Estamos ante una situación en que parece ser que el Ministerio de Salud Pública, como ente rector, está llevando a cabo una reforma silenciosa del sector salud, con el tema de la descentralización, la creación por parte del gobierno del Servicio Nacional de Salud y algunos otros aspectos. ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo de acuerdo con el criterio suyo y del Colegio Médico Dominicano? Bueno, gracias, Fausto Rosario, por permitirnos compartir contigo algunas opiniones y con la población que se conecta con ustedes. Sobre el avance o sobre el retroceso, eso hay que tomarlo con pinza, porque si ciertamente se han creado algunas leyes como la Ley de Seguridad Social, que no ha venido a darle respuesta a los problemas fundamentales de salud de los más vulnerables, también es cierto que se ha creado la Ley 123-15 del año pasado, que viene a establecer la descentralización de los roles, la rectoría de funciones de las instituciones de salud del Estado, y viene a crear la unificación en una red que pudiera ser útil y pudiera ser importante en el avance para reordenar un sistema de salud. Porque es bueno saber que el sistema de salud en la República Dominicana es un desorden. Nosotros no tenemos sistema de salud. A pesar de que tenemos muchos recursos humanos bien formados, calificados como para dar respuesta a la competencia de las enfermedades del paciente, no tenemos un sistema de salud que garantice esa atención con eficientización y con solidaridad como establece el marco de la ley. Tanto así que la Ley de Seguridad Social, por ejemplo, establece la puerta de entrada. Es una ley excluyente por demás. Primero porque divide al dominicano en tres sistemas, en tres regímenes. Régimen contributivo, el que puede pagar, régimen subsidiado y el contributivo subsidiado. Pero el contributivo subsidiado, ¿dónde está? Ya. Ese tiene 16 años que se crea la ley y no ha podido ser su inicio, no ha podido entrar al sistema. Entonces, hoy nosotros vemos que el gobierno se apresta a ir elaborando una propuesta de modificación de la ley. Pero resulta que el Colegio Médico Dominicano es asesor en materia de salud del Estado. Por ley. Por ley, la ley 6803. Sin embargo, el gobierno no lo ha invitado a sentarse en la mesa de la discusión de la propuesta que hace. ¿Pero ustedes conocen la propuesta de ley de modificación? Nosotros estamos estudiando la propuesta que ellos están haciendo, porque no la han terminado todavía. No, hay una propuesta y he visto el documento, es un documento bastante amplio, por supuesto, es una propuesta profunda de modificaciones importantes. Sí, pero si usted observa en la carpeta de elaboración de la propuesta, ¿quiénes figuran? El gobierno y las instituciones de la alta empresa. Sí, pero eso y de las instituciones que tienen en la mano la ruta del negocio de la salud. Sin embargo, el Colegio Médico Dominicano no fue invitado. Pero el Colegio Médico Dominicano acaba de pasar por unas negociaciones muy importantes y largas y profundas
con el gobierno dominicano y se acaba de firmar un acuerdo en el que el colegio médico es protagonista. Así y ahí es. hay aspectos vinculados con el sistema de Sí, salud, pero algunos, los horarios, el servicio de los profesionales, la calidad de atención. Mira, Fausto, una cosa es que ahí hay aspectos como, por ejemplo, la atención primaria. Y aclaro que el Colegio Médico Dominicano ha estado de acuerdo con el inicio de la atención primaria. Pero, aquí viene el pero, con carácter público. Y ese fue uno de los puntos que generó contradicciones en el gobierno, porque el gobierno quiere una atención primaria abierta para darle la cancha a los que pueden imponer la ruta de desarrollo de la atención primaria. Y nosotros, como Colegio Médico Dominicano, tenemos un carácter de compromiso público con la salud de la población, no con los negocios. Es decir, el Colegio Médico Dominicano está defendiendo los servicios de salud de la población. Y no los intereses de los médicos. No. Lo que pasa es que el médico es el servidor, pero quien recibe y financia es la población. Nadie más que la población financia. Entonces, si tú vas a hacer, como establece la Ley de Seguridad Social, que la entrada de la atención primaria es la puerta de entrada de la ley, pero observa que tenemos 16 años de la ley. Pero lo que dijo el gobierno es que el gobierno no se transaba bajo ninguna circunstancia a menos que se aceptara por parte del colegio médico que cada profesional de la salud contratado por el Estado dedicara mínimo 32 horas a la semana a la atención en los hospitales en donde están contratados. Pero es que los médicos laboran más de ahí. Ese es... ¿Y cuál era la contradicción entonces? El financiero. El asunto del horario que generó el tranque fue un pretexto, porque nunca fue llevado a la mesa de la negociación. Y cuando fuimos a discutir el tema del salario, del reajuste salarial, entonces, cuando íbamos ya a salir del tema, metieron por los moños el tema del horario. A la población hay que decirle que los médicos dominicanos, somos 16,000 médicos que laboramos para el Estado. Y si tú sumas que 3,500 son médicos especialistas que laboran para centros generales del Estado, con horario de 4 horas más las guardias, de 24 horas adicional, que ninguna otra carrera la hace. Hay hospitales aquí donde además de las 4 horas tú tienes que hacer 2 guardias por semana. ¿Y cómo se explica que el gobierno, el presidente haya emitido un decreto poniendo una pensión del 100% del salario a 6.500 profesionales de la salud, doctor? No, 6.500 servidores de la salud. Bueno, servidores de la salud. No salud. son profesionales de la salud, porque ahí incluye enfermeras, responsabilidad que son del gobierno. Sí. El puertero, la señora que barre, la señora que trapea, los conserjes, las enfermeras, los bioanalistas, los médicos. ¿Cuántos eran médicos entonces? Para tener una aclaración. 1.800 médicos. Solamente 1.800. Pero dijeron que hay un 10% que no aceptó esa pensión. No, hay algunos médicos, por ejemplo, nosotros planteamos en la discusión que ahí había una parte de los médicos que califican para la pensión, pero que están dedicados a la academia, a la formación académica de los recursos humanos, que debía ese personal recontratarse, porque la ley 6097 así lo establece, que el personal docente usted le da un trato distinto, porque ahí hay, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, la experiencia y la formación que tiene, por ejemplo, José Joaquín Puello. Y lo pensionaron. Ajá, ¿qué hacemos? Sin consultarlo. Entonces eso es un maltrato, eso es decir, después que usted trabajó 30, 40 años de servicio, siendo usted una institución académica de referencia. Pero además director de Secanó. Óyeme, así no se puede. Entonces, ¿de qué reforma estamos hablando? Ya. Y nosotros planteamos que ese tipo de persona académico con alta capacidad formativa deben ser la referencia hasta incluso que usted haga la sustitución paulatina. Ayudó en la negociación entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Y el profesor Julio Amado Castaño Guzmán fueron piezas clave en el avance de la negociación. Doctor Roa, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo
sobre el avance o retroceso en la salud de República Dominicana. En un momento volvemos porque hay preguntas importantes que yo creo que debemos responder y conversar con usted como vicepresidente del Colegio Médico. Doctor Wilson Roa, usted nos ha dicho que no hay un sistema de salud en República Dominicana, que esto es un caos y un desorden. Y entonces, ¿con qué contamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para qué están los hospitales? Todos estos nuevos centros que se han inaugurado en República Dominicana, hospitales como el Marcelino Vélez Santana, el Ney Arias Lora, la rehabilitación del Hospital Darío Contreras, la Ciudad de la Salud, que incluso se ha estado construyendo, y además otros centros como Plaza de la Salud, el Centro de Diagnóstico Sedimar, por ejemplo. ¿Por qué usted dice que no hay un sistema de salud? Si estamos hasta sirviéndole a las islas del Caribe en especialidades particulares. Sí. Nosotros quisiéramos que esos centros que tienen certificado internacional de calidad, también pusiéramos los demás hospitales como el Robert Reed y como Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en las mismas condiciones. Y le digo que no hay un sistema de salud. Por ejemplo, los hospitales nuevos que ha construido el Estado no obedecen a la rectoría del ministerio. Pero es que ya el ministerio cedió al Sistema Nacional de Salud, pero los hospitales. Sí, pero eso es ahora que se creó la ley que descentraliza. Claro. Pero y antes de descentralizarlo, desde su fundación, la Plaza de la Salud, ¿qué tiempo tiene de construir? Bueno, pero las Plazas de la Salud es un régimen combinado de asistencia pública económica por parte del Estado en el presupuesto y de una administración por un patronato. Ok, ahora yo le hago la pregunta. ¿Usted se opone a eso? No. Lo que nosotros decimos que el igual trato debe tener Maternidad la Altagracia y al Robert Reed. Porque ¿cómo te convencen de que a la plaza, por ejemplo, le dan 333 millones al año y a Maternidad le dan 84? Porque por maternidad tiene un presupuesto por vía de salud pública. Sí, pero el suministro. Pero el financiamiento anual del Estado de la finanza pública son 84 y se lo dan retrasado. Y a la plaza 333 y se lo dan a tiempo. Eso es una inequidad en el tratamiento. Una inequidad evidente. Ya. Pero el Plaza de la Salud tiene una administración de un patronato. Que lo encabeza el cardenal Nicolás López Rodríguez. Mira, Fausto, lo que pasa es que la privatización de la salud tiene múltiples aristas. ¿Usted cree que estamos Esa es una. ¿Usted cree que estamos ante un escenario de privatización? Lógicamente, y el padrino de los servicios de salud. Pero el padrino es el gobierno de la privatización. De la privatización. Claro, es el padrino. ¿Y cuáles son los indicios que usted tiene? Fácil. Toda la estructura sanitaria que se ha construido en los últimos años tiene una administración pública, pero tiene financiamiento. Tiene una administración, privada, pero tiene financiamiento público. Y tú puedes decirme, ¿cuál es el hospital latinoamericano que más niños maneja? El Robert Reed Cabral. Le dan 7 millones de pesos. Pero al Ney Arias Lora le dan 44 Pero mensuales. Cuando usted dice 7 millones de pesos, da la impresión de que es que se administra con 7 millones de pesos mensuales. No, que el Estado le financia. Porque el personal está pago, el suministro de equipo, de oxígeno, de todo eso. Fausto, pero óyeme, 7 millones es el financiamiento público. Y al Ney Arias le dan 44. ¿Cómo te convencen de eso? Porque no estamos diciendo que esto es bueno, que esto es malo. No. Pero Ney Arias es un hospital público. El Ney Arias es un hospital con administración privada, financiamiento público. Así es. Y cobran por los servicios. Todo lo que se factura, todo lo que se atiende allí es facturado. Y lo que el paciente no puede pagar, financiar él en el momento, se le factura al gobierno. ¿Y el Hospital Calventi, por ejemplo? Le dan 23.5 millones de pesos. Entonces yo lo que digo es, está bien, dale los 23, pero dale al hospital que más volumen maneja en América Latina, equiparado, que es el Robert Reed. Pero ¿hay alguna lógica para esa distribución presupuestaria, por ejemplo? Claro, la privatización. La privatización. Ese es el espíritu. ¿Usted cree que el Estado tiende a desentenderse del sistema de salud? Bueno, pero fíjate que en la propuesta
fíjate de lo que estamos hablando, que la propuesta del gobierno de la reforma, ahora el régimen contributivo subsidiado, el gobierno tiene dentro de la descripción que hace, dice que usted va a pagar ese sector por cuenta propia. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno está soltando a la buena de Dios una franja de los 3 regímenes que establece la ley para que la autofinancien ellos. Y no se trata de una reforma del sistema de salud malentendida por el sector de los profesionales de la salud. Porque No. SENASA, por ejemplo, recibe financiamiento del gobierno, una cápita Así para la es. atención a más de 4 millones de personas Así es. que están afiliados 3.6. a la ARS SENASA. Bueno, pero el SENASA, vamos a tocar el SENASA. El SENASA tiene ahora mismo certificado el 64% de la población que le corresponde. Ajá. Y que el 34% no tiene el carné. ¿Cuál es la diferencia? Que los que tienen el carné... Pero el director de SENASA me dijo que todos los afiliados al SENASA tenían su carné. Es una manera de empoderamiento. Bueno, pero una También. cosa es que tenga el carné. Ajá. Y otra cosa es que tenga la atención y la asistencia temprana, como manda la exigencia de salud. No, pero yo le hago la mención porque usted me dijo que no tenía, una parte no tenía el carné. 34%, eso no lo dijo él a nosotros. Eso me lo dijo Chanel Rosa, nos lo dijo a nosotros. Que el 64% ya estaba calendarizado y certificado en el Senado. ¿Y cómo ese 34% va a buscar un servicio en un centro hospitalario o en una clínica? ¿Y cómo lo identifican? Igual que como el que tiene el carné, porque a una clínica privada puede ir el contributivo, pero el subsidiado solamente tiene derecho a ir a un hospital. Yeah. El contributivo subsidiado no está en ninguna parte, porque eso deben explicárselo también a la gente. Yeah. Pero ¿qué resulta? Que de los 168 hospitales generales que nosotros tenemos, es donde van los subsidiados. ¿Y cuál es la realidad de los hospitales hoy del Estado? Ya, ¿cuál es? Que 56 hospitales están intervenidos y anuncia el gobierno que solo 18 pueden ser terminados en lo que resta de año. Pero solamente que en la práctica ninguno van a ser entregados, porque el gobierno no va a terminar ninguno de los 18. Para este año 2016. Ninguno lo va a entregar. Ya. Entonces, si tú tienes hospitales como el hospital más grande que tiene el país, que es el Cabral Ibáez, sí. 64 camas hábiles para atender a la población de la región, pero el hospital tiene 506 camas desde su fundación. Sí. Hay un problema ahora de un brote también. Hay un brote de tuberculosis porque también. El hospital está entre planchuelas de zinc, madera, polvo, en un hacinamiento, y allí los médicos y las enfermeras, el personal de salud, tú entras al hospital, como entré yo el sábado antes pasado, y todos tienen una mascarilla puesta. Sí. Y cuando tú como paciente vayas donde el médico y te encuentres con él con una mascarilla puesta, ¿cuál es la confianza que te genera? No, ninguna. Vamos a hacer una pausa con el doctor Wilson Roa para hablar de otro aspecto relacionado con esta silenciosa reforma del sector salud que estaría supuestamente realizando la ministra de Salud Pública, doctora Altagracia Guzmán Marcelino. En un momento retornamos. ¿El Colegio Médico Dominicano se lleva mejor para la reforma de salud con el sector privado, con las clínicas y hospitales privados, que con el gobierno? No, nosotros tenemos un compromiso y es fundamentalmente con el gobierno en materia de salud. Por eso la ley nos da la potestad de ser asesor en materia de salud del Estado, aunque el gobierno nunca le ha interesado esa asesoría. El sector privado es una franja de aporte y de atención en salud que debe obedecer a sus reglas de financiamiento de ellos como empresa, pero debe ser normatizado
por las reglas de juego establecidas por el Estado. La Es Ley el General regulador. de Salud establece Es el muy regulador. claramente que el ente de regulación es Debe el Ministerio ser- de Salud debe ser Pública. el Estado. En el sector privado, ¿quién comanda este asunto de la privatización que ustedes llaman del sector salud? No, el sector privado no. Porque si vemos el sector privado como clínica, entonces convenimos que no. Pero, ¿y las Pero ARS, sí, por ejemplo? pero si convenimos el sector privado, como los banqueros, que son una gran parte de ellos los padrinos de las ARS, que lógicamente tienen su ayudita del gobierno, Ya. porque el gobierno se ha negado a dar pasos de regulación. Por ejemplo, nosotros hemos planteado un código porque es para el ejercicio de la medicina, porque es parte de la regulación de tú establecer cuántos profesionales tiene por área. Pues la CISARRIL y las ARS coinciden en eso, Ya. en que el código debe ser único, pero no con carácter de obligatoriedad para la contratación. En el gobierno, ¿quién comanda ese proyecto de privatización que usted define, doctor? Ahí hay Rosa muchas Roa? aristas, muchas aristas. Ahí está la CISARRIL. Bueno, Pedro Luis Castellanos. La CISARRIL es, Él es un epidemiólogo, consultor, vino acá al país a trabajar como parte de los técnicos de la Organización Panamericana de la Salud, OMS, pero ha tenido un buen acento. y bueno, él se dominicanizó, estaba Sí, casado con la doctora sí. Tirsis Quesada, Sí, así usted es. sabe que ha sido una profesional de la salud, funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Sí. pero ¿y cómo va él a comandar o a, No, o- él es o a un- orientar una no, privatización? porque las es- Creo que él es un gran profesional de la Yo salud. creo que eres un gran profesional. Sí, Lo que competente pasa es que las visiones son diferentes. No deja de serlo por eso. Ya. Él tiene un organismo que debe jugar un juego, debe jugar un rol mucho más superintendencia, proactivo sí, sí. en la regulación del sector y juega su rol en lo que es la redefinición de la política a implementar en el nuevo modelo que se está planteando. Ya. Nosotros, por nuestra parte, tenemos una comisión elaborando una propuesta que vamos a discutir con los dueños de la salud, ¿Quiénes son? la población. La población. Ustedes van a ir a la calle entonces. Sí. Nosotros vamos a discutir con todos los sectores organizados y cívicos de la sociedad, que es la única que financia. Y hay sectores la salud. organizados, receptores de los servicios de salud en el país. Bueno, lo que pasa es que hay organizaciones profesionales de la salud y hay organizaciones cívicas. Las mismas organizaciones que entendieron, incluido ustedes, la necesidad de que había que hacer un financiamiento con un ordenamiento en el sector educación para crear un sistema de educación, ese mismo sector. ¿Quién representa a los usuarios de la salud en República Dominicana? Una sola organización, dígame nada más. La más No, fuerte, las para organizaciones decir- cívicas. Nosotros no queremos estigmatizar Ya. de que ustedes como tal son los dueños de la representación, porque eso no es una exclusión. Ya, Pero el derecho a la salud no tiene color. ya. Y Aquí el en derecho país, lo ¿usted establece cree que la ley. que las compañías representantes de productos farmacéuticos, por ejemplo, no inciden en toda la parte relacionada Claro, con los porque servicios de salud? las instituciones las instituciones organizadas en la fabricación de fármacos tienen su vínculo también porque tienen intereses Claro, y están por participando en la reforma. Entonces, ¿la población dónde participa? Bueno, el Estado dominicano se supone que tiene el interés de proteger a la asociación, a la sociedad Sí, dominicana. pero sin embargo y proveer servicios sí, de pero calidad. sin embargo el proyecto que está elaborándolo con la alta empresa y las ARS privadas, no participa en su invitación al Colegio Médico Dominicano, que es quien tiene una de las patas de la discusión. Pero el Porque problema sin es los que- profesionales no es posible la reforma. Sí, lo que pasa es que el Colegio Médico Dominicano ha tenido, no solamente con la dirección del doctor Waldo Ariel Suero, sino que muchos años de paralizaciones de los servicios de salud. La gente se preocupa porque eso es un tema en el que mueren muchas personas. No hay provisión de servicios de salud. La paralización de los hospitales es un recurso muy frecuentemente utilizado. Fausto, para morir la gente tiene que esperar un paro en los hospitales. No, pero En la situación ocurre y se da. en la situación de crisis, de colapso que tiene el sistema actualmente, mueren personas que no deben morir.
Claro ¿Y que de sí, quién por es esa supuesto. responsabilidad? Sí. De los médicos. Los médicos no están en huelga, pero los hospitales sí. Los hospitales están en huelga. Claro, los hospitales carenciales. Te pregunto, en la línea noroeste no hay un solo gastroscopio. Ya. ¿Con qué tú le haces la gastroscopía a los pacientes de la zona? Bueno, pero esa es una labor que los médicos, los profesionales que ofrecen servicio allí y que incluso están en condiciones de utilizar un gastroscopio, tienen que exigirlo a las Pero autoridades. se lo hemos exigido de 20 formas. Pero es que no hemos visto al colegio así ¿Qué tiempo tú reivindicando? escuchas? ¿Qué tiempo tú escuchas que el Colegio Médico Dominicano está exigiendo que se terminen los hospitales que están intervenidos y que se rehabiliten los otros y que se reequipen? Incluso dentro del acuerdo está eso firmado. Ya, Solamente que en la práctica no tenemos la respuesta. ya. Y a nosotros nos interesa la respuesta para el rendimiento que necesita la salud, esa población en materia de salud. ¿Y no le parece, finalmente, que la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, que ha sido 2 veces ministra de Salud y que ha sido coincidencialmente 2 veces presidenta del Colegio Médico Dominicano, está haciendo una labor encaminada a hacer lo que los profesionales de la salud ansían y han ansiado durante tanto Lo tiempo? que pasa es que Altagracia Guzmán, como gremialista, conoce más que nosotros de las exigencias. Y ella como gerente en el ministerio conoce las reglas y conoce la dimensión de la responsabilidad. Pero el problema no depende de Altagracia Guzmán. Si ella no Es un asunto de concepto político, de alta política, que sobrepasa las limitaciones que tiene un ministerio con un financiamiento que no es posible organizar un sistema de salud. Ya. Porque Pero ¿no le parece meritorio que ella haya auspiciado la aprobación de la ley de descentralización? es que ella ha estado comprometida siempre con los avances de salud. Pero bueno, una cosa eso es, es importante. una cosa es la ministro y otra cosa son las decisiones que se toman sobre ella y en la que ella no forma parte de la decisión. Qué bien. Porque yo le digo a usted una cosa, el financiamiento de salud es el tercero más bajo de la región, delante de Haití y Honduras. Entonces, ¿cómo tú organizas un sistema? Por eso nos parecemos tanto a los que no tienen sistema. Es simplemente eso. Muchas gracias al doctor Wilson Roa, vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, por aceptar esta conversación y aportarnos su punto de vista sobre los cambios que se están dando y las situaciones que estamos viviendo en materia de sistemas de salud y de salud pública en República Dominicana, que está vinculado muy fuertemente con la atención a una población que necesita y que tiene unos medicamentos y unas atenciones que resultan muy costosas, especialmente en el sector privado. Usted Así lo sabe, es. doctor. Y en el público también. Y en el público también. Bueno, el gobierno dominicano eliminó la cuota de recuperación. Cuota que nunca debió ser, porque Está ninguna bien, pero ley este la gobierno establece. la eliminó. Debió haberlo presupuestado. Muchas gracias al doctor Wilson Roa y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía en este diálogo.